mi querido Carlos Marín, no sabes qué alegría me da verte. A mí también, ¿Estás aquí? Joaquín, a mí también. Creo que cumplo el sueño siendo tu único seguidor en radio y Telefórmula. Fíjate qué casualidad, yo soy Pues, el tuyo, el único tuyo. El único lector y el único que ve el asalto a la razón. Sí. Pues nos saludamos de nuevo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Contento No más de que estar ya ahora contigo. ya me bajaste el rating porque en lugar de estar de radio escucha, estás aquí. No, hombre, Joaquín, muchas gracias No, querido por haberme Carlos. invitado. Pues estás recuperando este manual de periodismo que vaya que hace falta. Fíjate que sí, salió en estos días una tercera versión del manual que escribí alentado por Vicente Leñero hace más de 30 años. Creo que tiene 35, 36 años el manual. Pero esta es la tercera versión. ¿Versión o edición? Versión. Porque, por dar idea, en la segunda versión, entonces ha habido varias ediciones, como 30 o más. Perdón, pero llegó a venderse alrededor de 500,000 de ejemplares en total de las anteriores. Pero en la agotada de la segunda versión, todavía hablo del fax, Joaquín. No, sí. El fax que ya no usaba ni Simuel egipcio. Entonces esta versión ya trae todo aquello en lo que yo no estoy, que son las redes sociales. ¿Y cómo puedes hablar de las redes sociales? Porque las reporteo y sé para qué sirven. Pero no las usas. No, porque me contraría mucho el muladar en que muchos usuarios la convierten. Claro, benditas, como dice López Obrador, redes sociales, pero la ensucia mucho pues una población indefinida del mundo, Y a veces inexistente. a veces inexistente, con todo tipo de porquerías y marranadas. Entonces yo no estoy en Twitter, no tengo Facebook, no estoy en Instagram, pero pues sí tengo idea de lo que son las nuevas tecnologías, y esas son las que están incorporadas en esta nueva versión del manual de periodismo. ¿Y qué dices de las nuevas tecnologías aquí? Que ahora ya se han vuelto una herramienta imprescindible para los periodistas. En mi caso, que yo no estoy inscrito o suscrito a las redes, tengo por fortuna amigos, compañeros, colaboradores, conocidos que me ponen al tanto de lo que suponen debo saber. Y con eso me basta. ¿Y qué dices de ellas? ¿Qué analizas? ¿Qué criticas? ¿Qué aportas? Bueno, lo mejor en lo que tiene que ver con nuestro oficio, y me da mucho gusto estar contigo, Joaquín, porque no eres de esa parte del periodismo muy como filosófica, sino que pues somos reporteros. Yo soy reportero. Y tú y yo nos conocemos creo que desde 1970. La Tierra era plana y funcionaba. Y caliente. Sí, plana, caliente, bueno, como la Tierra también. Intermitentemente se enfría y calienta, y por eso tú y yo tenemos una discusión antigua sobre las causas del calentamiento global. Pero bueno, ¿qué digo de las redes? La parte más positiva es que hoy por hoy lo que conocimos como noticia, como cuando en una frase se dijo explotó el Challenger, se da por las redes sociales, no por los medios tradicionales, prensa, radio y televisión. En ese sentido, su velocidad... A menos que estés al aire. ¿A menos que estés qué? Al aire. Al aire, claro. Y que tengas la posibilidad de tener muy clara la información, que a mí me obsesiona, que debe ser precisa, concisa y maciza. O a menos que estés en un canal de 24 horas de noticias. Pero mira, yo creo que con el gusto, el interés, la pasión de esto que para ti, para mí es profesión, afición, pues no importa. Hay veces que nos faltan horas para seguir reporteando, hurgando una realidad que jamás abarcaremos, y
que se desborda sobre la sociedad de manera más bien caótica, y somos los periodistas y solo los periodistas en la mejor condición a que podemos aspirar, que es la de reporteros, los que podemos poner en orden un acontecimiento o varios, dándole una estructura de redacción con una entrada, un desarrollo y un remate periodísticos. Como me enseñó a mí el maestro Mario Santos Joya, a ver, López Dóriga, el remate es igual de importante que el lead, que la entrada. Claro, es lo que en Garibaldi escuchas cuando el mariachi tararea, tarán, tarararán, tan, tan. Lo que decimos en los toros, que lo bien toreado es lo bien rematado. Así es, si no hay remate, pues quién sabe qué pase. Y nuestro oficio, que no es más que esto, un oficio, y de ninguna manera una profesión, este oficio que... Bueno, para el que hay que ser muy profesional. Sí, claro, como un ebanista, un carpintero, un herrero que hace piezas perfectas, o sí, lo más cercano a la perfección. En nuestro oficio, pues creo que tú y yo somos de los que aprendimos pronto y a tiempo que la información es más verosímil que cierta. Claro. Es decir, que nos atenemos al documento, a lo que dice el declarante, a lo que suponemos que debemos reportear, pero fíjate, yo llego al extremo de decir que no sé en casi tanto como tú llevas de reportero, porque me llevas creo que 4 o 5 meses reporteando. Tú empezaste el 2 de octubre. Bueno, empecé antes. Sí. Pero ya te dieron la planta en Heraldo el 2 de octubre del 68. Entonces ya les empecé a costar. Ya empezaste a significar gastos. Yo empecé en febrero o marzo en el periódico El Día del 69. En todo ese tiempo y hasta la fecha yo no sé de cuántas cosas puedo afirmar sin asomo de duda que he publicado eso que algunas personas creen que existe, que es la verdad. Yo he publicado verdades periodísticas, las que se pueden documentar, porque alguien lo dijo, porque constan en un documento. A ver, la mejor verdad es la verdad documentada. Eso es, documentada. A diferencia de las verdades rigurosamente científicas, como son las de las ciencias médicas, digamos, y físico-matemáticas. O las ciencias exactas. Por eso, ahí embona, el 2 y 2 son 4. Pero, fíjate, en alguna ocasión coincidimos mi tocayo Carlos Payán, a quien le mando un saludo. Sí. Ayer fue su santo, igual que el tuyo. Sí, San Carlos Borromeo. Sí. Gracias a quien sobrevivió lo que quedó de la Iglesia Católica después del cisma de Lutero y Calvino, porque es el organizador, un cardenal español, del Concilio de Trento. Y San Carlos Borromeo. Bueno, con Carlos Payán, en alguna ocasión coincidimos ante una audiencia en una conferencia nutrida, sí, y yo hablé de esto de la verosimilitud y la verdad y cómo hay distintos tipos de verdades, inclusive hay verdades hasta esotéricas, Joaquín. No, hay hasta históricas. No, bueno, suponte, pero las esotéricas, hay quien cree que si se cruzan una Piscis con un Capricornio da leoncitos. Ah, bueno, pues esa es su verdad. Hay verdades teológicas, hay verdades químicas, verdades matemáticas, etcétera, teológicas. Entonces Payán dijo, cosa que le agradezco, que tenía yo razón, y se aventó esa frase: la verdad es siempre sospechosa. Interesante, ¿no? Juan Ruiz de Alarcón. ¿Qué es la verdad sospechosa en la obra de Juan Ruiz? Así es. Joaquín, bueno, pues este es el manual que yo espero que en lugar de que tú pierdas el tiempo leyendo cosas que tú dominas desde hace muchos años, pues se lo facilites o lo vendas si quieres. Yo te lo regalé, pero puedes revenderlo. Pues a ver si quieren unos 4 o 5 mil euros a quien quiera, o lo regalas a quien creas que le puede servir, porque es digamos, es un trabajo de elemental periodismo. Cómo es una nota informativa,
que con los distintos tipos de entrevista, que con la crónica, el género mayor, el reportaje, etcétera, y desde luego la parte del periodismo de opinión. Entonces me parece que es una herramienta útil para quienes quieren conocer cómo hacer el periodismo sin teorizaciones. Esto no es un tratado. Esto es un manual. Filosófico. Es un manual. Es como decir, ¿usted quiere hacer muebles de madera? Bueno, la madera se toma de los árboles. Y los árboles pueden ser oyameles, pinos, cedros, etcétera. Tiene este tipo de características. Usted va con un hacha, con una sierra, lo corta. Aquí le digo cómo hacer los tablones o las tablas, cómo sacar el canto, luego sacar la escuadra, cómo cortarlo en tiras y cómo armar una silla, una mesa, lo que quieras. Oye, ¿no habría que poner un puesto mañanero? Un puesto mañanero en donde... ¡Ay, ni me digas! Es que ahí me estás tocando una fibra que pues no puedo desaprovechar tu provocación. En las conferencias mañaneras que se dan en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, abundan los farsantes, timadores, lambiscones, que van solamente a lamerle los pies al presidente de la República con preguntas a modo y a sabotear las inquietudes de los verdaderos reporteros con oficio periodístico que hacen planteamientos tan interesantes como los que llevaron a decir al presidente la parábola del bozal y de Gustavo sí, que las parábolas, Madero. Sí. Bueno, son parábolas porque frecuentemente la tribuna presidencial es un púlpito, ¿no? Ah, bueno. Y pues ya que te voy a decir, ni se diga las evaluaciones. Oye, esto no es del manual, es otro tema. Pero yo no puedo dejar de sorprenderme y aterrarme por las fuentes de información clave que nutren al licenciado López Obrador. Ayer un funcionario que yo desconocía, encargado de ver la parte cibernética para detectar bandas criminales, distrajo su responsabilidad y se puso a husmear el ciberespacio para salir con la babosada de que la mayor parte de las críticas a los periodistas, a los medios periodísticos, provienen de gente a todo dar, de carne y hueso, normal, más del 70%. Y que en cambio las críticas a la Cuarta Transformación vienen de una cosa que sacó, pues yo creo que de algún excusado. ¿Quién sabe dónde sacó? Acabo de hablar con Carlos Pena, que conoces muy bien, y he hablado con personas que saben mucho de esto y dicen que lo que dijo es una mentira brutal porque es imposible, y le colgaron la responsabilidad a tres cuates, uno peñista, otro panista, otro hijo de un expresidente, de la manera más gratuita, en un afán más bien de linchamiento que de claridad sobre lo que está ocurriendo, no solo en las redes, sino en el país. Y qué desgracia también. Yo creo que la familia Levarón emblematiza el desastre que está significando la que le llaman estrategia de seguridad de este gobierno, empeñado en que se puede ahuyentar haciéndoles fuchi a quienes acribillaron, masacraron ayer a 3 madres y entiendo que a 6 niños. 12. E hirieron a otros 6 en una matazón que justificaría, fíjate lo paradójico con el loco de Donald Trump, justificaría la asignación de uno o varios cuerpos policíacos o militares para ir, pues de hablar, a la cacería de esos miserables. No, yo sí difiero, yo no estaría a favor de otra expedición punitiva. No, hablo de policías o militares mexicanos. En el sentido, cité a este hombre del nido de golondrinas en la cabeza, Donald Trump, porque él dice que hay que ir a la guerra. A la guerra contra esa gente. Bueno,
con la soberanía y dignidad de México, el presidente debiera, imagínate, él quiere erradicar las causas de la violencia y supone que es la pobreza. Yo conozco personas y localidades de extrema pobreza. Tú conoces la Sierra de Juárez y sabes que no hay un cártel Triqui o Mije o Tzeltal o Tojolabal o Kikapú del narcotráfico que anda extorsionando, asesinando y secuestrando personas. Hay pobres que viven su pobreza con dignidad. Entonces, de aquí, y además la pobreza en el norte noreste del país, no hay cárteles en Chiapas o en Campeche o en Tabasco. Están en zonas desarrolladas como son Sinaloa, Nayarit, Sonora, Jalisco, todo el norte, etcétera. Entonces, esto de ir por las causas, pues sí, podemos pasar varias generaciones y nunca atraparemos a nadie. Y ahora, con esto termino, gran dificultad con el gobierno de los Estados Unidos. No se le pudo entregar al hijo del señor Guzmán, que reclama la justicia estadounidense, y en México, en territorio mexicano, son asesinados ciudadanos México-estadounidenses que desde el punto de vista gringo, pues son más estadounidenses. Son estrictamente estadounidenses. En fin, gracias, querido Carlos. Te veo pronto. Carlos Marín, su manual de periodismo, que ya está en todas las librerías. Y de lo que ya no hablamos, pero yo espero que en la próxima reunión me lo declames párrafo a párrafo. Sí. Porque hay alumnos y exalumnos que me dicen que esto es como el quinto evangelio. ¿Cómo la ves? No, pues está cañón. O sea, la divina palabra. Sí, sí, para... Joaquín, muchas gracias. Gracias, querido Carlos. Gracias a ti. Que estés muy bien. Carlos Marín.